Y nosotros continuamos. Muchísimas gracias. Si es en la mañana, muy buenos días. Si es en la noche, muy buenas noches. Lo importante es que estén ahí. Lo importante es que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Hay un tema crucial. Por eso hemos invitado a una persona que nos va a sacar de esta difícil encrucijada como es la convivencia, sana convivencia en los colegios. Yo llevo en el tema educativo 45 años. La primera vez que entré a un salón como responsable, entré de niño, obviamente, como todos hemos entrado a los salones de clase en el colegio, en la universidad, pero ya responsable fue en noviembre del año 1979, la primera vez en el Colegio San Agustín, que estuve ahí 34 años seguidos. Ahora estamos aquí en el Colegio del Consuelo, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado, no? No digo para bien, para mal, es otra historia, ¿no? Aquellas educaciones que se impartían en los años 80, 90, en el año 2000. Pero ahora ha habido un cambio radical. No sé si está bien o mal, no lo voy a juzgar, pero lo que sí quiero es que sepas cómo prepararnos para esta realidad. ¿Y cuál es? Es la sana convivencia, o sea, el no herir las susceptibilidades, primero de los niños. Segundo, y cuando digo susceptibilidades, digo la dignidad de un ser humano que es sagrada y es vidrio, es cristal, la dignidad de un niño. ¿Cómo manejar estos temas? Que él me pegó, que él me miró mal, que él me insultó, que él me llamó esto, que me llamó lo otro, y sobre todo, lo que hoy, por este mundo, no sé si la palabra es, pero bueno, sexualizado, ¿no? Esas cosas que están ahí, que los chicos la ven, que los papás lo ven. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? Y ustedes me dirán, pero padre Pablo, o sea, nosotros somos papás, abuelitos, tenemos una responsabilidad, pero no sabemos cómo hacer las cosas. Pues no te preocupes, Milovan está con nosotros, él además nos apoya no solo al Colegio San Agustín, sino al Colegio del Consuelo. Digo, no solo, y a los colegios, porque él tiene una misión y es especialista en gestión educativa en instituciones educativas a nivel de todo el Perú y de manera muy especial privadas, sobre un tema, reitero, que es muy susceptible, que es muy delicado, que hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo que hay que tener una preparación, o sea, cómo afrontar en el año 2024 y lo que nos viene, los años restantes de la vida, pues cómo afrontarlo. Milovan, antes que nada, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Milovan? Gracias por esperarnos. Para nada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, padre Pablo. Bueno, buenos días, buenas noches con todos los que estén conectados, ¿no? En este caso. Y bueno, es un tema muy interesante, como usted dice, que ahora vamos a tratar de desmenuzarlo poquito a poquito y entender un poco la lógica de la convivencia actualmente, ¿no? En este caso. Milovan, ¿qué te parece si hacemos un encuadre y después vamos cincelando la imagen? Por supuesto. O sea, ¿cuál sería el encuadre? O sea, a nivel legal, ¿cómo prepararse para una realidad? O sea, el padre de familia, ¿qué le puede y debe pedir al colegio? Y el colegio, ¿qué puede y le debe pedir al padre de familia? Como un marco, ¿no? Y después ya entrar a desmenuzar un poquito esas leyes, entre comillas, o normas o disposiciones. Claro, totalmente. Bueno, el sistema educativo definitivamente ha cambiado a través de los años mucho, ¿no? Posiblemente cuando yo estudiaba, ¿no? Como muchos padres de familia que posiblemente vean el programa, estudiaban, la forma de convivencia en los colegios era totalmente distinto, porque posiblemente el colegio, a través de las normas internas de su reglamento, determinaba una forma de regular el comportamiento de los estudiantes dentro de las escuelas. Ajá. Sin embargo, ya desde el año 2011, el Estado, a través del Minedu, ha dado disposiciones normativas donde esta convivencia, que es estas acciones que se toman en las escuelas, tiene que ser compartida con todos los actores educativos. Y ahí viene el tema fundamental del rol del padre de familia. Pero ¿por qué el rol del padre de familia? Porque hay un tema muy interesante, ¿no? Las escuelas actualmente no pueden, de una y otra manera, determinar muchas acciones dentro de la regulación del comportamiento del estudiante si el padre de familia no tiene una colaboración mutua. Entonces estamos hablando que la convivencia actualmente, para que se trate de una y otra manera y se generen estas acciones sanas en la escuela,
tiene que ser en común acuerdo con el padre en un trabajo muy colaborativo. Podemos entender que la convivencia, desde un ambiente seguro, sano, desde una forma de construir un ambiente adecuado en el colegio para los estudiantes, nace de una y otra manera en esta colaboración, en esta empatía, en esta construcción de valores, en este trabajo educativo que se da desde la casa y en la escuela, y a través de ello se pueda construir la convivencia. Ahora, Milovan, un segundito. Primero, definamos qué es convivencia y definamos qué es sana convivencia. Porque claro, tú puedes decir, bueno, convivencia es ya esto, no me toques, ¿no? Como expresión, ¿no? Claro. No me toques. De un compañero a otro, de un papá al colegio, al colegio. No nos toquemos, ¿no? Podría ser una convivencia, ¿no? Más o menos. Pero la palabra clave es sana. O sea, hay una convivencia A, B, C y D, o J. Quiero decir, hay muchas convivencias, pero el colegio lo que quiere es una sana convivencia. ¿Qué es convivencia? Desde un aspecto, digamos, del que tú trabajas, y cuando esta convivencia se convierte en la plenitud, que sería sana convivencia. Claro, acá hay que determinar algunos aspectos importantes, ¿no? La formación inicial de un estudiante viene de casa. Y a través de eso hay acciones, en este caso, que el estudiante posiblemente realiza en el colegio que no están de acuerdo de repente al entorno que se trabaja en las escuelas. Cuando se habla de sana convivencia, se trata de desarrollar un ambiente en la escuela, pero que también nace de la casa, de una y otra manera, y viene la colaboración familiar, ¿no? En este caso, donde de una u otra manera se motive un espacio que no solamente sea seguro para desarrollarse, sino donde se respete de repente la forma de ser de una persona que sea distinta a la otra, la forma de opinar, que se tenga empatía sobre algunas situaciones personales que pueda tener el estudiante, porque a veces los estudiantes también tienden a estigmatizar a un estudiante. Un ejemplo, un estudiante que posiblemente pueda tener un problema de inclusión, ¿no? Claro. Que las escuelas de una y otra manera están llamadas, ¿no?, normativamente a atender a estos estudiantes, pero en mucha colaboración. Entonces, la convivencia trata de entender un poco que en esta sana relación que se trabaja con el padre y con la escuela se establecen unos protocolos y acciones determinadas donde todo el mundo hable el mismo lenguaje. Si el padre enseña en casa que hay que respetar la diversidad del estudiante, del compañero, si hay que ser solidario ante los problemas, ¿no? Si no hay que burlarse de ciertas situaciones que el estudiante pueda pasar en su vida personal, ¿no? Si no hay que estigmatizarlo de repente o generarle pues una situación de etiquetarlo por algunas condiciones que pueda tener su compañero, ¿no? Entonces estamos entendiendo de que ese estudiante y los estudiantes que están en la escuela comparten una misma filosofía, una misma construcción de valores que se da. Porque el problema de la convivencia que se genera en la escuela es generar acciones, procedimientos a través de una línea de acción. Claro. Que en la misma norma está, ¿no? Que tiene que ver con la promoción de la convivencia, ¿no? O sea, empezar a construir todas estas acciones importantes que nacen de repente de trabajar de repente una norma determinada dentro del aula como dentro de la propia institución. Un ejemplo, ¿no? El respeto. Entonces yo trabajo el respeto como un valor fundamental. Pero claro, si eso yo no lo veo en casa, es muy difícil construirlo en el colegio. Y ahí viene la situación de que se presenta. Entonces, cuando un estudiante trae una condición personal posiblemente que no se regula desde la casa y el colegio tampoco no construye y no apoya en una relación directa con el padre, posiblemente ese estudiante tiene algunos comportamientos no adecuados. Y eso genera un tema que va directamente en contra de otra persona que es el propio estudiante, que también puede ser el personal del colegio, ¿no? O sea, el tema de la convivencia es tan amplio de entender, pero definitivamente yo creo que poco se ha tratado de que los actores, que son los padres de familia, la escuela, los directivos, el personal docente, ¿no?, el gobierno en sí, deben trabajar de la mano para construir lo que se llama ahora la convivencia, ¿no? Claro, por ejemplo, se me ocurre, no sé si distraigo digamos lo que estás tú diciendo, pero claro, si yo entro en un avión, me dicen, oye,
respeta lo que el avión te va a pedir. Por ejemplo, siéntese usted en su número de asiento. Cuando la azafata diga, abróchense los cinturones, o estamos en una tormenta, no se paren, no hagan esto, no hagan lo otro, no fumen, o sea, hay unas normativas que yo al entrar a ese avión, es obvio que si no las sé, me las van a decir. Y si de hecho no dicen, te va a ir la señorita o el señor, disculpe señor, pero está usted en el avión y hay que respetar. A, B, C, D. Digamos, tu gestión, no administrativa, sino tu gestión para administrar la sana convivencia en los colegios, ¿cómo manejas tú una línea de decir, señores, esto es así, o sea, no se salgan de estas líneas? Y después vamos a hablar, porque has estado también con padres de familia, y cuáles son las preguntas recurrentes cuando tú planteas la sana convivencia. O sea, el padre de familia, claro, la televisión, como te decía antes, o sea, hablamos, preguntamos y tal, y nos quedamos un poquito, pero claro, cuando tú das una conferencia es una hora, hora y media, vienen las preguntas, a lo mejor son 2 horas más. O sea, hay una riqueza que en televisión, pues claro, como que marcamos un poquito algunos hitos y nos vamos de frente, ¿no? Primero, ¿cómo marcamos el colegio, digamos, a la institución, a los directivos, a los profesores, a los tutores? O sea, ¿qué es aquello que tú les dices, señores, no se salgan de esto? Bueno, yo parto primero del ejemplo que usted del avión, que me parece un tema súper importante que vamos a primero enmarcarlo, ¿no? Antes, en la escuela, los colegios tenían una prerrogativa especial dentro de los reglamentos internos para regular acciones cuando el estudiante justo iba contra las normas institucionales o al respeto y los buenos modales que se podían generar. Y se establecía ciertas faltas, como faltas leves, graves y muy graves. Y cuando el padre de familia aceptaba este reglamento, o sea, de una y otra manera se compartía el reglamento, el padre de familia interiorizaba el reglamento, aceptaba las condiciones del colegio y regulaba los comportamientos de los estudiantes en casa. Ya desde el año 2011 los colegios han sido normados para estructurar todos los reglamentos y en este caso ahí genera el problema del avión que usted decía. Este comportamiento que se regula en los reglamentos internos y que se transmite al padre de familia y que se transmite al estudiante tiene que ser de una y otra manera interiorizado por todos, tanto el personal de la escuela, los estudiantes y los padres de familia. ¿Pero por qué? Porque ahora los comportamientos no adecuados se regulan en el propio colegio con la ayuda de los padres. ¿Eso qué quiere decir? Un estudiante que de una y otra manera, un ejemplo, ¿no? Fastidia a su compañero, lo empuja, de repente le quita su lonchera o su comida. Entonces, ese estudiante ya no adquiere una condición que puede ser una suspensión o una regulación en casa, sino directamente en la escuela, pero la escuela no puede ejecutar muchas acciones. Posiblemente ahora vamos a ir revisando algunas de estas acciones, ¿no? Porque mucho tiene que trabajarse directamente con el padre de familia. Ahora, hay una cosa, estoy pensando si te la pregunto o no, pero sí. Me atrevo. No, ¿sabes por qué, Milovan? Porque me da la impresión, es como la palabra está de moda, la percepción. Percibo que a lo mejor en un momento dado, yo llevo desde el año 79 en clases, en salones dando clase, y me acuerdo desde familias que llegaban el primer día de marzo y decía, ¿cuánto debe el colegio? Señor, al año son 1.000 soles al mes, 10 meses, 10.000 soles, pum, 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 así, pero uno tras otro, ¿no? Ahora ya no se paga ni siquiera en los colegios, pero había familias que iban y decían, 10.000 soles, tome, aquí está. Y no los veías en todo el año. Yo lo he vivido, ¿ah? Yo te digo, por haber vivido la experiencia desde el año 1979, o sea, y hasta hoy, gracias a Dios. Bueno, sin embargo, ahora como que ese ritmo no es aquel que yo viví. He ido pasando muchas etapas, ¿no? Hasta ver qué colegio busco, ¿no? El que dé mejor inglés o que sea de matemáticas o que fomenten el deporte y tal. Gracias a Dios ahora estamos en el de la sana convivencia. O sea, ¿qué colegio mi hijo se va a sentir seguro? ¿En qué colegio mi hijo va a estar seguro? Ya no solo que dé inglés, que dé francés, que dé chino, que sea campeón de fútbol o de básquet. Que esté seguro.
pero también un poco al padre de familia. Por eso digo, no sé si hacerte la pregunta, pero eso la vamos a dejar para que la vayas pensando. Perfecto. Ahora, porque vamos a unos breves comerciales, pero es, ¿hasta qué grado es decirle al papá, conversemos con el colegio, pero no entremos con una palabra que es bien fuerte, yo te denuncio? O sea, te denuncio. O sea, bien, si llegamos a eso, qué pena, ¿no? Que haya sucedido algo grave, pero ¿y si no lo es? O sea, ¿por qué con digamos, un tanque de estos modernos queremos matar a una hormiga? Entonces, amerita, digamos, un exoser de esos que lanzan en los barcos, en los portaaviones, y el objetivo es una hormiga. No sé, de esto, como estás tú, te lo voy a preguntar, pero eso sería en un minutito. ¿Te parece? Perfecto, encantado. Nosotros no nos vamos, estamos todavía con ustedes, por supuesto, pero Rafael, vamos ahora para este viaje. Yo después les voy a hablar también de que ya lo han visto y lo van a volver a ver ahora. De peregrinación vamos a ir a Roma, Assisi, vamos a estar en Pietrelcina, en fin, vamos a estar durante 15, 17 días. Y ya sabes, el número es 717-5555. Repito, 717-5555 Viajes Club. Nosotros, después de unos breves comerciales, como dice Rafael, ya volvemos, ya volvemos. Gracias por estar ahí, buenos días, buenas noches, muchísimas gracias. Y una cosita antes de que me olvide, esto para mí es algo súper lindo, sobre todo cuando llegamos a hospitales, a clínicas y a personas que a lo mejor se sienten solas, ¿no? Porque, padre, estoy solo, o sola, ¿no? Y yo te puedo decir, pero no, mujer, estamos contigo, porque nos estás viendo, te hablamos, te conversamos. Y un tema como este tan importante, porque eres una abuela que estás cuidando a tus nietos. Y claro, como tú y como yo, o sea, los que ya frisamos los 70 años, a mirar atrás y decir, oye, pero es que la educación cuando yo era niño en la escuela, o en el colegio, o después en la universidad, o como te decía yo, desde noviembre del año 79 en los salones de clase, entonces uno va creando experiencias, pero a veces algunas, los modernos de hoy te dicen, oye padre, mejor eso guárdelo porque ya le avisamos, ¿no? Es la clásica, ¿no? Cuando alguien va a pedir trabajo, no, te llamamos, sí, mañana. Entonces hay experiencias que uno dice, ¿para qué me sirven, no? O sea, y en el fondo, claro que sirven, ¿no? Porque te hagan o no caso, es aquella historia personal que uno lleva y que cuando llegan los años y uno empieza a revivir esos momentos, pues uno se da cuenta de que todo mereció la pena y nada sobra en la vida de los seres humanos. Como nada sobra el que Milovan ahora nos converse. Habíamos quedado un poquito, Milovan, sobre un poco la realidad con el colegio como institución, pero también los padres de familia. O sea, que es aquello que ellos dicen, Milovan, pero ¿cómo actuar de esta manera? Terminábamos un poco, ¿te acuerdas? Sí. Decir, lanzamos un boomerang, un exocet de un portaaviones y el objetivo es una hormiga. O sea, te denuncio. Llegar a ello es conveniente como primer paso o hay que dar varios pasos antes de llegar a ello. Cuéntanos. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas importantes, ¿no? Lo primero es que muchas cosas se hacen por desconocimiento y yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es que las escuelas tienen que cambiar mucho sus procesos de admisión. ¿Pero por qué? Porque en el proceso de admisión no solamente se le debería, en algunos grados, realizarle una evaluación al estudiante, sino también darle una formación al padre de familia que ingresa a una escuela. Por varios factores. El primero es que el padre de familia conozca cómo el colegio actúa sobre ciertas circunstancias del propio reglamento interno, o sea, hay que capacitarlos. Y lo otro es el tema de que el padre de familia sepa las responsabilidades. Ahí viene un poco lo que usted comentaba en algún momento, ¿no? Que cuando usted trabajaba en el año 79, decía el padre de familia, decía, ¿cuánto te debo? Acá está 10.000 o 1.000 soles y ya me voy. Bueno, el sistema educativo... No, y se iban todo el año, Claro. O sea, no los veías hasta el marzo del siguiente año. Y punto. Claro, ahora...
muchos colegios trabajan igual ahora. O sea, en el caso de los padres, que padres piensan que la educación del estudiante o su obligación termina con la matrícula del estudiante. Y en el caso de esto que estamos conversando, que es la convivencia, tiene un aspecto muy fundamental, ¿no? La norma, en parte, ha enfrentado a los colegios con los padres de familia cuando no existe una colaboración mutua. Lo que pasa es que aquí hay que entender unos criterios importantes. El primero es que los colegios son custodios de los derechos del principio del interés superior del niño. ¿Y eso qué significa? Que todas las acciones que realiza el Estado, las instituciones públicas y privadas, los gobiernos regionales o locales y también las instituciones tienen que basarse en este principio del interés superior del niño. Pero acá tenemos que generar un aspecto importante. El principio del interés no solamente nos lleva al tema educativo, también puede ser al tema de la salud. Entonces, un ejemplo, un estudiante que tú en el colegio observas que tiene algunas conductas no adecuadas, que de repente el alumno puede tener una enfermedad, que el alumno puede tener una discapacidad o una condición de discapacidad, y el padre de familia no lo quiere ver así. Pero acá el alumno se desenvuelve, desarrolla sus habilidades interpersonales, ¿no? Tiene de una y otra manera un trato con distintas personas, está muchas horas relacionado, y esto genera un aspecto importante. Acá, hay veces en el colegio se generan algunos comportamientos que podrían llevar de una y otra manera a también afectar al entorno. Entonces, pero el padre de familia no quiere hacerlo, piensa que la condición que su hijo tiene es normal. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Los colegios no están llamados a hacer evaluaciones psicológicas, porque la propia norma lo norma No dentro... lo prohíbe. No, la norma en la Ley de Convivencia Democrática genera de que, un ejemplo, los psicólogos en los colegios generan una intervención primaria, que viene a ser una línea de acción, un trabajo con el estudiante en el tema de habilidades socioemocionales, colabora con el docente en el aula, puede hacer un trabajo de adaptaciones curriculares en colaboración también con el docente cuando lo necesita un estudiante que tiene una condición de discapacidad o atención a la diversidad. Pero un psicólogo en el colegio no está llamado a hacerle una evaluación psicológica para determinar posiblemente una condición del estudiante y mucho menos darle terapia en este caso. Entonces el padre de familia piensa que a veces que como en el colegio hay psicólogo, que el colegio lo trate, ¿no? Y que el psicólogo vea posiblemente la condición del estudiante y determine una línea de acción dentro de la escuela. Y eso no es verdad. Entonces ahí comienza la primera situación. Los colegios, cuando un estudiante tiene un problema de un comportamiento, realiza una violencia, un acoso, el colegio lo que hace es un protocolo y llama al padre de familia inmediatamente, ¿no? El colegio hace una intervención primaria, hace un trabajo con el estudiante, con la familia, pero la familia está llamada a hacerle una derivación normalmente, a buscar un especialista fuera, porque el colegio no lo puede suplir, porque el colegio no es un centro de terapias. Hay condiciones que lo tendría que ver hasta un neurólogo. Entonces, ellos son los que determinarían las condiciones. Muchos estudiantes podrían necesitar también tomar un tema de medicación, ¿no? Entonces, todo esto que ayuda a vencer esta barrera de aprendizaje, en el caso que se dé, o una barrera conductual. En el largo de una trayectoria educativa, un estudiante puede tener barreras de aprendizaje o barreras conductuales. Un estudiante que de repente, un ejemplo, tiene un tema de déficit de atención, no se conecta adecuadamente muchas horas, no puede atender la clase, necesita posiblemente una colaboración terapéutica. Entonces, la familia, en coordinación mutua con el colegio y el tema terapéutica, llevan a que ese estudiante venza esa barrera de aprendizaje. También puede ser un estudiante que pueda tener hiperactividad, que pueda tener una condición que fastidia, se pare, de repente se va corriendo fuera del salón, hace conductas no adecuadas. El colegio no lo puede regular. ¿Por qué? Porque el padre de familia, teniendo la representación legal, es el que determina la forma de cómo tiene que regularse ese estudiante en estas circunstancias. Tanto es así la norma que un padre de familia puede venir al colegio y puede autorizar que el colegio ya no intervenga, ni siquiera realice una entrevista a su hijo, porque él es el responsable finalmente. Entonces, ahí viene un poco la palabra del enfrentamiento, ¿no? Cuando el colegio ve condiciones, un ejemplo, ¿no? Si un colegio ve que un docente no
está cumpliendo su labor docente y posiblemente genera una violencia, ¿no? Que puede llamarse una violencia psicológica contra un menor, una violencia física, una violencia sexual, que existe en los colegios, ¿no? De una y otra manera. Entonces el colegio ejecuta un protocolo y de una y otra manera este docente se le separa o se le suspende en el colegio momentáneamente en sus labores y se ve un protocolo educativo y un protocolo laboral. Pero cuando el colegio también ve que hay condiciones en casa, ¿no? Que de repente no son las más adecuadas y muchas veces a veces el padre está equivocado. Por eso partí, porque hay que orientar al padre desde la admisión para que no haya estas sorpresas. Si un alumno viene al colegio y manifiesta que, un ejemplo, su papá o su mamá le regula sus acciones de repente de comportamientos en casa y utiliza posiblemente la violencia física o de repente tratos humillantes, el estudiante que manifiesta esto en la escuela, el colegio está llamado a preservar el derecho del menor, aunque supuestamente uno tenga que indirectamente denunciar a ese padre de familia. Un colegio no hace una investigación, porque el colegio no es un ente, en este caso del Ministerio Público, no que es la hace... fiscalía o efectivamente, no es un juez tampoco. Efectivamente, entonces el colegio, ¿qué hace a través de la dirección del colegio? Hace una consulta jurídica al Ministerio de la Mujer, ¿no? Para que el Ministerio de la Mujer haga una intervención. Ellos vendrán al colegio ordinariamente desde las prerrogativas que tienen, ¿no? Entrevistarán al menor, la dirección puede estar presente y de acuerdo a la manifestación del menor o las evidencias físicas que pudieran haber, si lo hubieran en este caso, ellos determinarían ya la denuncia policial o la denuncia ante la Fiscalía de Familia. Milovan, por un poquito por el tiempo, como sí. te comentaba, estos dos apuntes. Uno de ellos es una especie de reflexión. Hoy día, digamos que los medios modernos, por eso nos estamos comunicando, ¿no? A través de, en este caso, de la televisión, del internet, de los canales YouTube, en fin, todo esto, ¿no? Pero hay un arma muy peligrosa que se llama celular, que se llama WhatsApp. ¿En qué sentido? Yo creo, para los papás, con todo respeto y cariño, ¿no? Claro. O sea, tener mucho cuidado que cuando sucede algo a tu hijo, al hijo de una amiga del salón, yo creo que es importante, no sé cómo lo ves tú, Milovan, el mantener las cosas un poco en la reserva, no inundar, no whatsappear, digamos, la historia, y a veces uno la saca, ¿no? Porque a veces uno dice, me atacó un lobo, pero claro, en el WhatsApp la 10ª persona ya dice, le atacó 10 lobos y un león y un leopardo. O sea, quiero decir que la historia ya, lo que sucedió ya no es no está ahí. Se exagera mucho. Claro, y en estos temas para la convivencia del salón, de los chicos, de los papás, porque claro, después el chico llega y dice, oye, que tu papá, tu mamá, ¿cómo es posible? Mira, sobre todo en los mayores, ¿no? ¿Cómo manejar esto, Milovan, un poco para el padre de familia, con todo respeto, con todo respeto? Claro. ¿Qué decirles? Yo creo que los padres de familia tienen que ver muchos mensajes importantes y uno de ellos es saber de la experiencia, ¿no? Que se trabaja en las propias escuelas, ¿no? Los colegios no están muy llamados de una u otra manera a promocionar o promover de una u otra manera la creación de estos grupos de WhatsApp, ¿no? Hay colegios que sí lo hacen, pero lo que hay que tener en cuenta es que a veces no se puede manejar, como usted lo dice. No, pero de hecho están. Claro, o sea, efectivamente. Están. Los grupos de salón, olvídate, existen. Y eso sí que ya es la ola que está llegando a la playa, o sea, no se detiene. Los padres de familia lo que tienen que tener tienen que tener mucha cordura dentro de la comunicación, porque lo que estamos haciendo es afectar de una y otra manera el derecho de un menor, ¿no? A que de una y otra manera tenga la oportunidad a veces de resarcir ciertos comportamientos, porque también hay que entender, si un estudiante genera una situación complicada en el colegio de violencia, acá lo que hay que entender es que los responsables son los padres de familia finalmente, claro, ¿no? El menor de edad, de una y otra manera, no tiene una representación ni una capacidad jurídica para poder aceptar o por determinar o firmar un contrato. Entonces, ¿quién regula todo esto? El padre de familia. En ese sentido hay que tener una cordura y yo creo que el canal oficial debería ser venir al colegio y conversar. Esa sería la mejor actitud que se puede hacer. Ver un poco los procedimientos o el flujograma de procesos que tiene el colegio para poder trabajar ciertas acciones que los padres posiblemente no nos gustan, ¿no? Para eso se tiene también, en este caso, las escuelas de padre o los mismos comités de aulas que se trabajan, ¿no? Ahora, en el caso tuyo, Milovan, vamos ya a ir cerrando sí.
la conversación, la agradable e ilustrativa conversación, un poco como comenzábamos, ¿no? O sea, ¿qué es aquello? Porque tú trabajas, digamos, con colegios, el tema educativo, ¿no? Efectivamente. Pero tengo entendido también que avanzas un poquito con los padres de familia, obviamente, para esta administración educativa, digamos, para lograr esa sana convivencia. ¿Tú crees que nos podrías en un minuto cerrar un poquito el tema como una especie de reflexión? O sea, ¿qué es aquello a lo que tú te gustaría, o digamos, gustaría que el padre de familia, que la institución educativa, que los alumnos, o sea, llegáramos a un vértice donde, digamos, aquí nos encontramos y desde aquí vamos a seguir para adelante, ¿no? Claro, yo pienso que acá hay dos cosas importantes. La primera es que los padres de familia sientan esa confianza necesaria de que la escuela que ellos han escogido y finalmente ellos han tomado la determinación como padres de, ¿no? Y que sus hijos ingresen a esa escuela, es una escuela donde le da un tema de formación, un tema de una otra manera, de una orientación y que ellos confíen en los procedimientos que el colegio haga. Eso es lo primero, porque se cuestiona mucho de que tú a veces aspiras mucho por ingresar a tu hijo en una escuela, pero después cuestionas todo lo que la escuela hace. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué lo pusiste ahí? ¿No? Se supone que eso hizo una evaluación previa, ¿no? Y lo otro es que tiene que haber mucho trabajo de ambos, de trabajo de colaboración mutua entre la escuela y el colegio, porque es la única forma de construir una convivencia social de una u otra manera dentro de la escuela, fuera de la escuela y en cualquier ambiente donde los chicos se sientan seguros y de una y otra manera donde se respeten los derechos de todos. Ese es un poco Milovan, ha sido un gusto, un placer. No va a ser la única vez, la primera, pero como la semana además del lunes tiene martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, claro, por si acaso, sí que en cualquier momento o puntualmente en algunas cuestiones, así un ratito, además de este apoyo que nos estás dando al colegio, a la institución, no solo a nosotros, al San Agustín y al Consuelo, entre otros muchísimos más, pero a veces es importante, ¿no? La televisión, la persona que nos ve, como decíamos, o bien en la mañana o bien en la noche, pues al escucharte, pues va tomando nota, ¿no? O sea, miren, un chico es feliz en el colegio cuando viene feliz de casa. O sea, eso es. Y yo tengo 45 años en este tema, no he aprendido mucho, pero esto sí lo he aprendido. O sea, cuando el niño viene rebotado, disculpen la expresión, disculpen, ¿ya? Pero viene rebotado porque ha visto discutir, porque ha visto mil cosas. Entonces dice, no sé, a mi hijo no le gusta el colegio, no le gusta el colegio. Vamos a ver. Vamos a ver, el chico que viene feliz de su hogar, de su familia, y que, no digo que hablen bien o mal del colegio, ¿no? Pero diga, mira, hijo, nos cuesta, tú sabes que por ti te damos lo mejor y creemos que estás en el mejor colegio. Efectivamente. Ya, de entrada, o sea, eso ya, el mejor no es el de al lado, como el marido. El mejor marido no es el vecino, es el que vive contigo en la casa. Y si no lo es, pues hay que hacerlo, ¿no? Milovan, ha sido un gustazo, de verdad. Ha sido un ratito nada más, pero bueno, como te comentaba al comienzo, la televisión a veces es un poquito así de ingrata, pero bueno, ha sido casi media hora de mucho aprendizaje. Encantado, ¿no? Para cualquier oportunidad. Perfecto, Milovan, gracias. Y nosotros continuamos también ahora con el recuerdo de este viaje que vamos a hacer, peregrinación y tal. Y después vamos a hablar también un poquito de ellos. Además, Corina ya está con nosotros. Acá y Pitillo, que va a venir el próximo martes, mi amigo Pitillo ahí. Va a venir el próximo martes, pero además tenemos 2 videos, nos falta motivación en la vida y en la actitud, pero con Corina será en un minutito. No te vayas, te esperamos. Hola, ¿cómo están? Soy el padre Pablo y en esta oportunidad quería decirte que en octubre, si Dios quiere, y lo reitero, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, porque esto mismo hice el año pasado y 15 días antes me caí, me operaron del brazo, olvídate, pero fuimos a Lourdes, en París a la Medalla Milagrosa, a Zaragoza a la Virgen del Pilar, a la Virgen de Montserrat de Barcelona. Ha pasado, te lo puedo contar, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, con esa fe
te estoy invitando para este año en octubre. Toma nota, un teléfono 717-5555. Viajes Club. ¿Dónde vamos este año? A Roma. ¿Dónde vamos? A Assisi. Assisi, Santa Clara, San Francisco de Asís. Y en medio vamos a ir a la tumba de quien ya en esa época, en octubre, va a ser San Carlo, que es el joven de 15 años que fue beatificado por el Papa Francisco y ahora va a ser canonizado. San Carlo, patrono de los jóvenes, 15 años, y que vamos a visitar su tumba en Assisi, en Roma, en el Padre San Pío, el Padre Pío, y de ahí a Assisi. Vamos a ver los milagros eucarísticos en Lanciano y vamos a estar también en Orvieto. O sea, va a ser algo súper, súper lindo. Si Dios quiere, claro, y si ustedes me acompañan. Repito, el número de teléfono 717-5555. Los espero.